Bienvenidos, puntuales a la cita como todos los días, aquí, en Encuentros con la Historia. Es 1911 y el mes de noviembre, el parteaguas de la diferencia. El general Emiliano Zapata Salazar había finalmente desistido de seguir esperando. El día 2 de noviembre de 1911, el apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, había finalmente hecho el juramento solemne que lo convertía en presidente de México. Zapata había sido impertinente. Le había mandado decir que si no cumplía sus promesas hechas al inicio de la Revolución de 1910, él mismo iría a Chapultepec para colgarlo de lo alto de uno de sus ahuehuetes. Al principio, Madero no supo cómo reaccionar. Zapata le pedía celeridad. Los campesinos de Morelos estaban hartos de esperar. Habían sido años, décadas, siglos de espera. Las tropelías de los hacendados, de los ricos y los poderosos, en un sistema tan corrupto de tráfico de influencias que había prevalecido desde los días de Juárez hasta los del Porfiriato, tenían hartos y sometidos a los campesinos del estado de Morelos. Emiliano Zapata sabía que no tenía tiempo. Su gente estaba irritable, estaba decepcionada. La revolución podría perder vigor. Y al lado de Emiliano había muchos interesados en que se diera la ruptura con Madero. Otilio Montaño, el general Otilio Montaño, uno de los grandes brazos armados del zapatismo, se había encargado personalmente de redactar el Plan de Ayala, o Plan del Ejército Revolucionario del Sur, que tomaría el nombre de la villa de Ayala, porque ahí se promulgaría. Zapata ya no tenía tiempo, porque él sabía que muy pronto su gente lo presionaría, que el reparto agrario era indispensable. Simplemente le dijo a Madero que se diera prisa y que no perdiera tanto tiempo entre bailes, sonrisas y ceremonias militares en la Ciudad de México. Era necesario darse prisa. Su pueblo y su gente ya no aguantaban más. Mientras que él iba a los salones de Palacio Nacional para sonreír a la prensa, la gente de Morelos estaba a punto de estallar. Lo que vino después era un desenlace lógico: la ruptura. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 14 de la serie. Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán.
ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida, nuestro asesor musical. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y también de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y también de Grupo Radio Centro. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. El presidente don Francisco I. Madero había tomado el control del Estado mexicano el día 6 de noviembre del año 1911. Al menos en teoría, la revolución había triunfado. Durante 2 semanas, el presidente Madero fue objeto de toda clase de ceremonias por parte del ejército mexicano. Habían tenido lugar en la Plaza de la Constitución, en el Campo de Marte, en la explanada del Castillo de Chapultepec, convertido en residencia presidencial. Madero no tenía tiempo para atender los asuntos de los campesinos de Morelos. Había tenido que recibir las cartas credenciales de muchos embajadores. Los gobernadores que llegaban de toda la nación. Y miles de personas que pedían audiencia con él. Entre ellos prominentes empresarios extranjeros, ya que en aquellos años México había comenzado a ser en el mundo una potencia petrolera. Había importantes instalaciones petroleras en la región de la Huasteca, en el estado de Veracruz, en Tamaulipas. Era tan densa la agenda presidencial que los zapatistas ni siquiera fueron recibidos. Y por las noches, bailes, recepciones y una gran cantidad de fiestas. Toda la sociedad y lo más granado de esta, de aquella capital mexicana de casi 500,000 de habitantes,
quería codearse con el nuevo presidente de la República. Eran famosas las recepciones de la familia Popov, de inmigrantes rusos que se habían instalado en la Ciudad de México. Los Popov hacían las mejores fiestas, con una etiqueta exquisita y un protocolo riguroso. De ahí se acuñó el término popis, que significaba justamente que era de alcurnia. Todos los días se veía salir el coche presidencial que descendía desde Chapultepec en lo alto del castillo y el cerro del mismo nombre hasta la explanada que llevaba directamente al Paseo de la Reforma. Doña Sarita Pérez de Madero se había encargado de que el castillo de Chapultepec luciera como era debido. Tres recepciones tuvieron lugar por aquellos días en el castillo. Las orquestas tocaban, justamente a ritmo de los valses mexicanos que tanto habían gustado a la sociedad porfiriana. Los zapatistas enviados por Emiliano habían tocado muchas veces la puerta del despacho presidencial. Todos ellos tenían aspecto de sombrerudos y fachosos. ¿Cómo iban a ser invitados a las mejores fiestas del castillo de Chapultepec, con aquella pinta y aquella facha? Madero había cometido varios errores políticos gravísimos. Aquel hombre tan lleno de buenas intenciones, aquel hombre tan diáfano, tan positivo, tan optimista, ¿cómo era posible que cometiera aquellos errores que le costarían tan caros? Quizá interpretó erróneamente las amenazas de Emiliano Zapata. Quizá pensó que tendría mucho tiempo, pero los asesores le dijeron a Madero que no era muy adecuado que se viera a Zapata por Chapultepec ni en Palacio Nacional. El zapatismo era identificado por la gente decente en la capital de la República como algo violento, indecoroso e indeseable, la parte más oscura de la Revolución Mexicana. Uno de los graves errores de Madero fue ratificar en el cargo de gobernador de Morelos a Ambrosio Figueroa, aun a sabiendas de que se tenían mala voluntad entre ambos y que eso para Zapata sería casi un acto de guerra. La gente en Morelos siguió desconfiando y finalmente tenía que ocurrir lo inevitable. Los zapatistas que no habían sido recibidos en la Ciudad de México llegaron hasta el cuartel general de mi general Zapata. ¡Pase! ¡Adelante! Emiliano, mi general Montaño está aquí. Necesita verte con urgencia. Sí, Eufemio. Dile que pase. Adelante. Siéntate, Otilio. Otilio Montaño era sin duda una de las personas más influyentes
en Emiliano Zapata. Era un hombre leal, cultivado, justo, generoso, pero también era un anarquista. Estaba por la violencia. Creía, como creían todos los anarquistas, que el orden significaba amenaza para los más débiles, como era el caso de los campesinos de Morelos. Emiliano, quiero decirte que el pueblo no aguanta más. Ahí están los militares que nos manda Madero. Ya ratificaron a Ambrosio Figueroa como gobernador. Y nuestra gente ya empezó a ser maltratada. Están quemando pueblos, Emiliano. Allá por La Esperanza y por Santa Cruz. Por el rumbo del sur. Ya hay violencia. Y están llegando cada vez más pelones y trenes militares. Madero nos quiere reprimir. Madero no es tu amigo. ¿Por qué no te invitó a su toma de posesión? Todos los catrines de Morelos andan allá en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. Andan en los salones de Palacio Nacional. Y Madero se la pasa bailando y dando discursos y pasando revista al ejército de Porfirio Díaz, a los mismos que nos reprimieron, a los mismos que nos vienen a atacar. La gente no aguanta más, Emiliano. ¿Cuánto tiempo seguimos esperando a que tú te decidas? Emiliano, la gente se te va a voltear y van a nombrar a otro jefe. Yo sé que son buenas tus intenciones, pero la gente no aguanta más. Aquí está. Mira, terminamos la redacción. Este es el plan del Ejército Revolucionario del Sur. Desconocemos a Madero como jefe de la revolución y decimos por qué. Porque es un inepto, porque es un traidor, porque no ha cumplido las promesas, porque no hay reparto agrario. Emiliano, ya no tenemos tiempo. La gente ya no cree en ti. Se te van a ir de las manos. Otro va a liderar este movimiento. O te decides ahora, o te quedas afuera. Estás muy exaltado, Otilio. Muy exaltado. Ya es muy noche, hermano. Descansa. La cabeza fría es en lo único que yo creo. Mañana hablamos, Otilio. Mañana hablamos. En la Ciudad de México, el presidente Madero seguía atrapado en el protocolo. Las ceremonias, los besamanos, las entrevistas, el nombramiento de su gabinete y su presentación en público, la toma de la foto oficial, las reuniones de trabajo,
las presentaciones de armas y los desfiles. El Palacio Nacional bullía. Multitudes enteras iban a ver al presidente de la República. Y una tarde en el Palacio Nacional, en la oficina presidencial, Madero se enteró por su hermano Gustavo de lo que había ocurrido con los zapatistas. Adelante. Sí, Gustavo. Dime. Hermano, vengo a decirte que las cosas están muy mal en Morelos. Los campesinos no solamente no quieren soltar las armas, sino que se están reagrupando y rearmando. Emiliano Zapata te desafía abiertamente y no obedece tus órdenes en cuestiones de desarme. El nuevo jefe militar del estado de Morelos, el general Caso López, asegura que los zapatistas están preparando un movimiento, hermano. Quiero preguntarte una cosa. A ver, ¿dónde está don Trinidad López? Dile que venga. Quiero que me expliquen por qué no invitaron al general Zapata a mi toma de posesión. Lo que ocurre, hermano, es que los jefes de protocolo consideraron que no era adecuado. Zapata tiene mala imagen. Se le considera agresivo, violento. Y Ambrosio Figueroa, como gobernador, susurró al oído de algunos de los miembros de la Secretaría Presidencial que no era adecuado que viniera, que daba mala imagen, que simple y sencillamente era un hombre intratable. Fue un error muy caro, Gustavo, un error terrible. Necesito mandar a una persona de confianza inmediatamente a Morelos. Necesito hacer sentir a Emiliano Zapata que seguimos siendo hermanos, que no tiene nada que temer del gobierno que ahora presido. Anda, Gustavo. Anda, redacta una nota tú mismo y que la envíen inmediatamente a Morelos. No quiero que Emiliano Zapata sea en este momento nuestro dolor de cabeza. Hemos actuado mal. Y si ratificamos a Ambrosio Figueroa como gobernador, fue para darle gusto a toda esa gente de los ingenios azucareros y de las haciendas. Pero ese será un nombramiento temporal. Hazle saber al general Zapata que muy pronto se le consultará sobre un nuevo gobernador para Morelos. No quiero que los zapatistas piensen que soy un traidor o que desconozco mis promesas de campaña. Ellos son de los más leales, Gustavo, de los más leales.
pero era demasiado tarde. Había llegado ya hasta el límite la tolerancia en Morelos. El general Emiliano Zapata Salazar dio orden que su Estado Mayor se reuniera en la villa de Ayala. La movilización fue total. Durante 2 días se vio movimiento entre los zapatistas. La villa de Ayala se convirtió en el centro neurálgico de las tropas de Zapata. El general Caso López temía una insurrección zapatista. Dio orden de que se incendiaran pueblos, se encerrara a los campesinos en las cárceles, se allanaran los hogares en busca de armas. Y el campesinado empezó a levantarse. Los estallidos de violencia comenzaron y hablaron las armas. Las escaramuzas ocurrieron en todas las regiones del estado. Se escuchaban las carabinas y los fusiles. Muchos campesinos no estaban del lado de Zapata. No eran partidarios de la violencia, pero fueron ultrajados. Sus pueblos quemados. Y entonces se dieron cuenta que la única causa posible era la de Emiliano Zapata, y masivamente se adhirieron a sus filas. Emiliano por fin ordenó que se presentara Otilio Montaño en su despacho. La puerta se abrió y entraron Eufemio y Otilio. Cierra la puerta, hermano, que no quiero que nos oigan. Siéntate, Otilio. A ver, dame esas hojas. Vamos a revisar juntos esta declaración. Emiliano, Otilio y Eufemio estuvieron leyendo y releyendo durante varias horas aquel llamado Plan del Ejército Liberador del Sur. Y finalmente Zapata les dijo: ahora sí, ya estoy de acuerdo con la redacción. Que se junte toda la gente mañana. Porque mañana les daremos a conocer el plan de Ayala. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando lo llaman que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Cuando dice el conductor, va a salir para San Juan, le llevo su canastita con la que va a refinar.
El cielo de Morelos relucía, limpio y transparente, bajo el azul característico del mes de noviembre. Ya se va tu Juan. Había gente de todos los pueblos, y ahí estaba ya el Estado Mayor de mi general Zapata. Para darme de balazos. En la plaza del pueblo y frente al kiosco, en el pequeño edificio que servía como residencia al ayuntamiento de la villa de Ayala, Mi vida, yo soy su querer. todo estaba previsto. Había una orquesta de músicos y se había adornado con papel de China y con flores. Mi general Zapata lucía su mejor vestuario de charro plateado. Vestido de negro con galones bordados y una gran cantidad de aplicaciones de plata. Sería una ceremonia sencilla. Había una sensación de alegría en los rostros. Era como si la tiranía de 500 años fuera a concluir en unos minutos. Yo soy su querer. Zapata había interpretado muy bien lo que su gente quería. Ya se va tu Juan. En el interior del edificio había unas grandes mesas. En ellas había 55 coroneles, capitanes y tenientes. En la mesa principal estaba sentado el general Emiliano Zapata Salazar. Junto a este los generales Otilio Montaño, José Trinidad Ruiz, Eufemio Zapata, Jesús Morales, Prósculo Capistrán y Francisco Mendoza. Las campanas de la villa de Ayala empezaron a repiquetear y se escucharon los cohetes. La cucaracha ya no puede caminar. El pueblo estaba gozoso. Se habían hecho copias del plan de Ayala y se habían repartido a la multitud. Marihuana que fumar. Emiliano Zapata se levantó y con él Otilio Montaño recibió la ovación y el aplauso de la gente. Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura. Finalmente Otilio Montaño personalmente empezó la lectura del plan de Ayala. No tiene porque le falta marihuana que fumar. El texto decía: Plan libertador de los hijos del Estado de Morelos, afiliados al ejército insurgente que defiende el cumplimiento del Plan de San Luis Potosí. La cucaracha, Con las reformas que se han creído convenientes aumentar en beneficio de la patria mexicana. ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Para Zarape Saltillo. Era una lectura de varias cuartillas, pero en esencia el plan de Ayala desconocía al presidente Madero como jefe de la revolución. Lo acusaba de traidor a las causas del pueblo. Lo acusaba de traicionar a la Revolución Mexicana. Lo acusaba de ser incompetente en el manejo del gobierno revolucionario y lo desconocía en todos sentidos. El plan de Ayala exigía la entrega inmediata de las tierras a los campesinos, la expropiación de los latifundios, la nacionalización de los bienes de todos los enemigos de la revolución, la designación de un presidente interino por parte de una junta de jefes militares revolucionarios y la convocatoria posterior a elecciones inmediatas. Exigía además la renuncia inmediata de Francisco Madero como presidente de México
y de todos sus colaboradores y gabinete. La serranía, acampado se encontraba un regimiento. Se afirmaba en el documento que el zapatismo no estaba en condición de ninguna alianza con los maderistas. Rechazaba todo acuerdo o posición tibia frente a las exigencias del Plan de San Luis. El mismo coronel la respetaba. Exigía también la renuncia de todos los gobernadores del maderismo en los estados de la Federación. Y pedía la aplicación de las leyes de nacionalización impuestas por don Benito Juárez. Urgía a la población a ir a las armas en busca de autoridad legítima para rechazar al ejército federal y rebelarse a él en toda forma. Después hubo una verbena popular y una fiesta. Los aplausos y las campanas echadas a vuelo y los gritos de ¡muera Madero! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Emiliano Zapata! Perder para siempre a su adorada. La insurrección corrió rápidamente por todo el estado de Morelos. Cantó de esta manera. El general Caso López avisó de inmediato a la Ciudad de México lo que estaba sucediendo y ordenó que su ejército de inmediato se dirigiera a la villa de Ayala para tomarla por asalto. Las tropas oficiales atacaron la villa de Ayala. Zapata, luego de una corta residencia, marchó otra vez hacia las montañas. Se escuchó el trueno del cañón y la fusilería, así como las ametralladoras. Había estallado una nueva revolución. Era la revolución zapatista. Madero y Zapata ya nunca más estarían juntos. Ahora eran enemigos. Los dos más grandes idealistas, hombres congruentes, diáfanos. Los dos hombres más puros se habían convertido en enemigos. Una pasión me domina. Y Zapata subió a la serranía y se escondió en las montañas de Puebla para desde ahí iniciar los movimientos bélicos. Una revolución, la más terrible de la historia de México, estaba por acontecer. Y rápidamente las noticias viajaron hasta el castillo de Chapultepec. Sarita y Gustavo tocaban a la puerta del despacho en el castillo de Chapultepec. Sí, porque tomo tequila. Mañana. Gustavo Madero le decía a su hermano: Sí, porque bebes borracho. Francisco, Zapata se levantó en armas. Desconoce tu gobierno. El estado de Morelos es un polvorín a punto de estallar. Madero, con un gesto de dolor, exclamó: no es posible. No es posible. Se los dije. Se los dije. Es un error. Es un error. ¿Qué haremos ahora?
Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 14 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias, infinitas gracias por su preferencia. Y los esperamos mañana, porque los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente, muchas gracias por su fina atención y hasta mañana.